Confirmar si me están escuchando fuerte y claro por el chat, como siempre. ¿Sí? Por favor, confirmar por el chat si me están escuchando fuerte y claro. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Confirmar por el chat si me están escuchando fuerte y claro. Les voy cargando el material. Muy bien. Buenos días. A ver, por favor, confirme. A ver, hola Rodrigo, hola Lady, hola Perlita, Isabel, Paola, Catherine, Mel, ¿cómo estás? Hola Alejandro, hola Carlitos, Ángeles, ¿cómo estás? No veo ahorita a mi Andreita, pero bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Sí? Ah, buenos días Ross, buenos días Nikita, buenos días Alison. ¿Ya? Y comenzamos. Hoy día entramos al segundo, ¿qué cosa? A la segunda parte del capítulo de geografía física. Hemos estado viendo, ¿de acuerdo? Hemos estado viendo un poco lo que era el tema de qué. Hemos estado viendo todo lo que era referido al tema de la geósfera y específica. Hola Andreita, ¿cómo estás? Todo lo que es el tema de geografía física, hemos estado viéndolo principalmente al tema de la geósfera, ¿de acuerdo? Al tema de la geósfera y específicamente la geósfera, la parte superficial, que tiene que ver con la formación de qué, con la formación del relieve, ¿sí? Con la formación, en este caso, del relieve, ¿sí? Con la formación del relieve. Entonces ya hemos visto hasta la semana pasada con la aplicación de esta territorio urbano y ahora nos centramos principalmente en la parte de la atmósfera, ¿sí? En el caso de la parte de la atmósfera, nosotros vamos a comenzar a ver más que todo la parte aplicativa que está asociada, en este caso, a los climas de qué, a los climas del Perú, ¿sí? A los climas, ¿de acuerdo? Del Perú, ¿ya? A los climas, en este caso, del Perú, ¿de acuerdo? A los climas, en este caso, del Perú. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí el clima, elementos y factores, climas del Perú, fenómenos de origen climático, su impacto, ¿no? Socioeconómico, ¿ya? Y obviamente el más bravo de todos, el fenómeno. Entonces comenzamos primero estableciendo qué cosa es el tiempo atmosférico. Muchos tendemos a confundir lo siguiente. Por ejemplo, ahorita en algunas zonas de Lima ya está bien soleada, ¿sí? O sea, hay solana, y dentro de un rato va a comenzar a ponerse nublada. Quizás comience a haber una sensación de frío, ¿de acuerdo? ¿No? Pero eso sí combinado con una sensación de, si sales a la calle, sensación de frío, pero con una sensación de qué cosa, de bochorno. Entonces, esos cambios, nosotros tradicionalmente le decimos, pucha, qué clima tan feo, ¿de acuerdo? Qué clima tan feo, ¿no? Este clima horrible. Hola, Lucas. Este horrible. Y siempre atribuimos maldito clima, horrible clima, cuando no es el clima en realidad. Lo que estamos viendo hasta ahí, en el transcurso del día, es la variabilidad del tiempo atmosférico. ¿Qué cosa es el tiempo atmosférico? Son las condiciones que presenta la atmósfera en un momento determinado y en un lugar determinado. ¿Sí? Acuérdate, son las características que presenta la atmósfera, ya, son características que presenta la atmósfera, ¿sí? Ya, son características que presenta la atmósfera, ¿sí? Que presenta la atmósfera en un lugar determinado, ¿sí? ¿Ya? Pero ¿qué cosa? Por momentos, ¿sí? Por momentos. Específicamente estos momentos serían horas. Es decir, cómo va cambiando la atmósfera en el paso de qué cosa? Por el paso de las horas. Por eso cuando nosotros hablamos del tiempo atmosférico, nosotros nos estamos refiriendo a qué? Nos estamos refiriendo principalmente a lo siguiente, chicos.
que las condiciones del tiempo atmosférico son variables, ¿no? Son impredecibles, ¿de acuerdo? ¿Sí? Son imprevisibles y además, si quieres decirlo así más trágico, inevitables. ¿Sí? Inevitables. ¿Sí? Son variables, impredecibles e inevitables. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El tiempo son las condiciones de la atmósfera, ¿sí? Que van a ir cambiando en el transcurso del día. Y como ves en la imagen, ¿no? ¿Cómo empieza la mañana en invierno en Lima? Empieza con una llovizna intensa. Después a las 10 se llovizna. ¿Y qué pasó? Empezó a sentirse, ¿qué? Una fuerte sensación de frío. A las 2 de la tarde empieza a haber un intenso brillo solar. Ahora imagínate, te levantas a las 6 de la mañana, ves todo el día nublado, ves que ya está comenzando a chispear y te comienzas a salir bien abrigado, ¿no? ¿De acuerdo? Bien abrigado. Ahora, a las 10, bueno, ya un poco, ya puedes caminar tranquilamente porque ya no hay garúa, ¿no? Ya no hay este chispeo, pero a las 2 de la tarde ya estás queriendo sacarte toda la ropa porque prácticamente comienza a haber intenso brillo solar y empieza a aumentar la sensación de ¿qué? La sensación de calor. Entonces, eso es lo que sucede, escucha bien, eso es lo que sucedería con el tiempo. En cambio, el clima también son las condiciones que presenta la atmósfera, ¿sí? También son las condiciones que presenta la atmósfera, ¿sí? ¿De acuerdo? Son las condiciones que presenta la atmósfera en un lugar determinado, ¿sí? También. Pero, ¿qué cosa? Pero lo que vamos a ver consigo es que son condiciones o características que generales, condiciones o características generales que presenta la atmósfera. ¿Sí? Son características generales que se han podido establecer por un simple hecho, ¿de acuerdo? El poder observar la atmósfera en un periodo de 30 años, ¿de acuerdo? En un periodo de 30 años. O sea, yo observo la atmósfera durante 30 años y veo que, por ejemplo, entre los meses de enero y febrero, enero y marzo, ¿sí? Son los meses más calurosos, ¿entiendes? ¿Sí? Entonces ya obviamente determino que son los meses de qué? Son los meses del verano, ¿de acuerdo? Del verano austral. Ya lo determino de esa manera. Los meses del verano, ¿qué? Del verano austral. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí con el clima? El clima comparación del tiempo, ¿qué cosa es? Mira, el clima comparación del tiempo es estable, ¿de acuerdo? Es estable, ¿ya? Y en este caso, impredecible, ¿sí? Y predecible. El clima es estable y es en este caso predecible. ¿De acuerdo? El clima es estable y es, en este caso, predecible. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para que me entiendas, sabes que en invierno, en los meses de junio a octubre, ¿qué cosa hace siempre? A ver, ¿qué cosa hace siempre en los meses de junio más o menos a julio? A ver, ¿qué cosa comienza a hacer entre junio y julio? ¿Qué se comienza a sentir atmosféricamente hablando? A ver, chicos, los leo. Frío. Muy bien, Lisbeth, muy bien, Carla, exactamente, Ross. ¿No? Se siente en este caso frío. No has tenido que llevar 5 años de geografía, especializarte en una maestría en meteorología, un doctorado en climatología para saber que de junio a julio siempre va a haber o se va a sentir qué cosa? Frío. ¿De acuerdo? Siempre se va a sentir frío. ¿Ya? Ahora, por otro digo, es estable y es predecible. ¿No? Es estable y predecible. Ahora, supongamos, estamos en el mes de enero, que ya sabemos que en Lima hace calor, ¿de acuerdo? En Lima hace calor. Pero vamos a decirlo así, las semanas después del 15 de enero hasta fines de enero, lo que vamos a presentar es lo siguiente. Cielo nublado, ¿de acuerdo? Cielo nublado, va a comenzar a haber bastante neblina, va a comenzar a haber precipitación intensa, y empieza la temperatura a sentirse debajo, o sea, hay un descenso de la temperatura. ¿Podríamos decir que hay un cambio climático ahí o no? ¿Podríamos decir que hay un cambio climático o no? Acuérdate, estamos hablando de un año nada más, de un año, en el cual del 15 al 30 de enero lo que vamos a tener consigo, ¿qué cosa es? Que empieza a ponerse nublado, empieza a garuar más intensamente, hay neblinas y hay un descenso de la temperatura. ¿De acuerdo? Hay un descenso, en este caso, de la temperatura. ¿Qué opinan?
¿Ya? ¿Qué opinan ahí? ¿Hay o no hay cambio climático? No hay cambio climático. Para que haya un cambio climático, este fenómeno tendría que reiterarse, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo, este fenómeno tendría que en este caso reiterarse por 30 años. Si este fenómeno se repite por 30 años, ya es habitual, ya podríamos hablar de un cambio climático o en este caso ya como parte de qué, como parte del clima. Entonces, si solamente sigue un año, 2 años, puede ser consigo, como dice Lisbeth, un fenómeno que, un fenómeno temporal. Esa es la diferencia entonces entre el tiempo y el clima. Acuérdate, el tiempo es la variabilidad de la atmósfera en el transcurso del día. En cambio, el clima son las condiciones generales de la atmósfera en un lugar determinado, que como hemos dicho es estable y es predecible. Ahora, estas condiciones atmosféricas vendrían a ser nada más y nada menos que los elementos climáticos, ¿de acuerdo? Vendrían a ser consigo los elementos que, los elementos climáticos. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas son los elementos climáticos? Son estos rasgos o características que presenta la atmósfera, sea en el tiempo o sea en este caso en el clima, ¿de acuerdo? Sea en el tiempo o sea en este caso en el clima. En el caso del primer elemento se llama la insolación. Recuerda eso. Sería en este caso la insolación. La insolación se refiere a la cantidad de energía solar que llega a dónde? Llega a la Tierra. Acuérdate eso, la cantidad de energía solar que llega a dónde? Llega en este caso a la Tierra. Ahora, esta insolación nosotros le vamos a denominar así, miren chicos, el motor del tiempo clima. ¿Sí? El motor del tiempo clima. ¿Sí? El motor del tiempo clima. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Por qué le vamos a denominar así como motor del tiempo clima? ¿Te imaginas a la Tierra sin sol? ¿Qué pasaría si la Tierra, en este caso, en la Tierra, obviamente no hubiera en este caso sol? ¿Sí? ¿Qué pasaría si en este caso en la Tierra, qué cosa? No habría qué? No habría en este caso sol. A ver, ¿qué cosa pasaría si en la Tierra no habría en este caso sol? Ya, no hay sol, no hay sol. ¿Cómo sería en este caso la Tierra? ¿Cómo se vería la Tierra? Obviamente sería fría y oscura, exactamente. Entonces estaríamos hablando prácticamente de temperaturas en promedio en toda la Tierra 22 grados bajo cero, más o menos, ¿no? Entonces esos 22 grados bajo cero en promedio se reflejaría en la Tierra como 80 grados bajo cero, ¿sí? Como 80 grados en este caso bajo cero, ¿no? Entonces, pero acá viene lo importante, que esas condiciones serían igual estando en el Ecuador, estando en Buenos Aires, estando en Santiago o estando en la Antártida. ¿Entiendes? Sería en este caso las mismas. ¿De acuerdo? Sería en este caso las mismas si no hubiera sol. Pero por la presencia del sol, ¿qué es lo que sucede? Los rayos solares van a estar llegando de distinta ¿qué? Van a estar llegando de distinta forma. ¿Sí? Los rayos solares van a estar llegando de distinta ¿qué? De distinta forma, ¿de acuerdo? Van a estar llegando de distinta ¿qué? Forma. Entonces, eso es lo que va a generar consigo que, bueno, en distintas zonas tengamos una distinta distribución de los rayos solares y eso de una u otra manera también influiría, ¿qué cosa? En la activación del resto de condiciones atmosféricas. Por eso le llamamos el motor del tiempo clima. Tenemos ahí el instrumento que lo registra, se llama el heliógrafo. El heliógrafo, la función que cumple es medir la distribución de esa energía solar, de esa radiación que va llegando, en este caso, a la Tierra. Ahora, por si acaso, no toda la radiación llega a la Tierra. Acuérdate, tenemos una atmósfera que lo que hace es filtrar, ¿qué cosa? Esa radiación. ¿Sí? Filtrar esa radiación para que llegue tranquilamente a dónde? A la Tierra. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos en este caso lo que es la temperatura. ¿Sí? El siguiente elemento es la temperatura. ¿Qué cosa es la temperatura? Muy bien, escucha. La energía solar llega a la Tierra y ¿qué es lo que va a pasar? Es absorbida por los cuerpos. ¿Sí? Es absorbida por los cuerpos para luego ser, en este caso, expulsada
en forma de radiación infrarroja. Esa radiación infrarroja, nosotros normalmente, ¿cómo le llamamos? A ver, ¿cómo le llamamos a esa radiación infrarroja? No. ¿Cómo le llamamos a esa radiación infrarroja que obviamente expulsan los cuerpos? ¿No? Que luego de ser absorbida es expulsada. A ver, ¿cómo le llamamos normalmente? ¿No? No es UV. Calor, exactamente, Rodrigo. Le vamos a denominar calor. Entonces, lo que tú estás expulsando es radiación infrarroja o simplemente ¿qué? Calor. Entonces, cuando vas a un centro comercial o vas a un lugar, obviamente cuando te ponen el termómetro en la muñeca, en el cuello o en la frente, te están, ¿qué cosa? Midiendo cuánta, ¿qué cosa? Cuánta radiación infrarroja estás botando, ¿no? ¿No? Obviamente ya por el caso del bicho, esta radiación aumenta, pues, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? Entonces, obviamente la temperatura es el elemento que es el elemento más importante, ¿sí? Es el elemento más importante del clima, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué vamos a considerar el elemento más importante? Porque en el caso de los pronósticos, ¿qué es lo que sucede, chicos? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a suceder en este caso en los pronósticos del tiempo-clima, chicos? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Ah? Obviamente, mayormente cuando tenemos pronósticos, lo primero que arrojan, ¿qué cosa es? Es el valor de la temperatura. Entonces, a partir de ese valor, nosotros, ¿qué cosa? Podemos determinar, comprender el resto de condiciones que atmosféricas. ¿De acuerdo? Podemos determinar el resto de condiciones que atmosféricas. ¿De acuerdo? Podemos determinar el resto de condiciones que atmosféricas. ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Estamos claros o no? ¿Sí? Ya. Entonces también es un elemento sensible, también, acuérdate eso, la temperatura es un elemento sensible, puede variar por muchos factores, ¿no? Imagínate, ahorita todos sienten calor, ¿no? Los que estamos en la costa ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Obviamente, si estamos con ropa, nos sacamos la ropa y ya, obviamente, nuestra temperatura corporal desciende, ¿no? Pero de ahí, ¿qué cosa? Tenemos una ligera sensación de frío, nos ponemos una casaca y la temperatura, ¿qué cosa? Luego se incrementa, ¿no? ¿De acuerdo? Esto se mide con qué instrumento? Se mide en este caso con el termómetro. ¿De acuerdo? Con el termómetro. Ya se va a medir con el termómetro. Obviamente ahí tú tienes una foto de un termómetro, ¿qué? De un termómetro clínico. ¿De acuerdo? Un termómetro clínico. Porque el termómetro climático es una vara más o menos de ¿cuánto? Una vara de 30 centímetros, acuérdate eso, es una vara de 30 centímetros, y que además tiene consigo, ¿qué? Un diámetro de más o menos de 1 centímetro, ¿no? Entonces es una vara de vidrio que al interior pues tiene mercurio y que este de acuerdo reacciona de acuerdo a lo que tenemos en el ambiente, ¿no? Lo que vamos a tener consigo en el ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el termómetro geográfico. Obviamente eso no te lo van a poner en la boquita, en la orejita y menos por ahí. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Vamos, me voy de frente a otro elemento. ¿Sí? Me voy a ir de frente a otro elemento. Ese otro elemento del cual vamos a hablar se llama la presión. ¿De acuerdo? Dirás, profe, la humedad de la precipitación. Lo voy a dejar al final, no te preocupes. Lo voy a dejar al final, igual vamos a hablar sobre estos, ¿qué cosa? Sobre estos, ¿qué? Vamos a ver consigo estos dos últimos elementos, pero tanto como humedad y precipitación. Pero vayamos ahora a la presión atmosférica. Para entender la presión, en este caso atmosférica, hay que entenderlo de la siguiente manera. ¿De acuerdo? Hay que entenderlo de la siguiente manera. ¿Cómo hay que entender en este caso el tema de la presión atmosférica? Lo vamos a entender de esta manera. Mira, en el caso de la presión atmosférica, chicos, ¿sí? Es el peso que ejerce el aire sobre la superficie. Para que me entiendas, la presión atmosférica es la cantidad de gas que hay en una molécula de aire. ¿De acuerdo? Es la cantidad de gases que hay en una molécula de aire. El cual, por el peso mismo de la cantidad de gases, y esto agrégale también, ¿qué cosa? La gravedad,
lo que va a suceder que esta presión va a ser mayor, ¿dónde? ¿Arriba o abajo? A ver, chicos, ¿dónde va a ser mayor? ¿Arriba o abajo? Abajo, exactamente. Esa presión va a ser, en este caso, mayor abajo, a menor que, a menor altitud. Va a ser abajo, va a ser a menor qué cosa, menor altitud. ¿De acuerdo? Va a ser en este caso a menor altitud. ¿Ya? A menor, en este caso, altitud. ¿Ya? Ahora, otro detalle. Eh, Imagínate que estás en un sitio, en dos sitios, que están al mismo nivel altitudinal, uno, y dos. Dos, ¿qué cosa? Aparte que están en el mismo nivel altitudinal, dos, eh, son dos sitios que están al mismo nivel altitudinal. Entonces, ¿cómo podrías en este caso ver cuál tiene mayor o menor diferencia de presión? Se supone que están al mismo nivel altitudinal, tienen la misma cantidad de gases. ¿Cómo en este caso lo diferenciamos? En este caso, cuando tenemos dos sitios y nos piden observar la diferencia de presión, lo que vamos a hacer consigo es utilizar el criterio de la temperatura. ¿Por qué? Porque al haber mayor temperatura, los gases, ¿qué es lo que buscan? Liberarse. Entonces, si están buscando liberarse, ¿qué es lo que está pasando? Obviamente están haciendo que se pierda ¿qué? Que se pierda consigo ¿qué? Se pierda peso. ¿Ya? En cambio, a una menor temperatura, ¿qué cosa tenemos? A una menor temperatura lo que nosotros vamos a tener consigo es lo siguiente. A una menor temperatura lo que nosotros vamos a tener consigo es que los gases no se van a alterar, van a estar ahí y van a seguir ejerciendo más peso. ¿De acuerdo? Más peso. Entonces, acuérdate, el primer criterio para determinar la diferencia de presión entre dos puntos, ¿cuál es? El primer criterio sería la altitud. ¿De acuerdo? Entonces, el que esté a menor altitud va a tener más presión. Al que esté a mayor altitud, menos presión. ¿Sí? Menos presión. ¿Estamos claros? Ahora, el segundo criterio, si los dos lugares están en el mismo nivel altitudinal, ¿cómo yo diferencio su presión? Por los cambios ¿qué? De temperatura. ¿Ya? Por los cambios de temperatura. Si hay mayor temperatura, menor presión. Si hay una menor temperatura, ¿qué cosa? Mayor presión. Y si hay una mayor temperatura, menos presión. Profe, reitero eso último. ¿Por qué es menos presión? Por el siguiente motivo. Porque en este caso las moléculas de aire por el calor están buscando liberarse, no irse nuevamente hacia el espacio. ¿Sí? ¿De acuerdo? En cambio, con menor temperatura los gases están ahí, ¿qué cosa? Tranquilos, quietecitos y no se están, ¿qué cosa? Liberando. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Estamos claros o no? ¿Sí? Muy bien. Obviamente el instrumento que registra la presión es el barómetro, ¿no? Es el barómetro. Es parecido al termómetro, ¿sí? Que también tiene consigo, es una vara más o menos de 1 metro, ¿de acuerdo? Y en el cual pues está captando consigo pues la presión atmosférica, ¿no? La presión atmosférica a ciertas condiciones te lo voy a poner acá, ¿no? Por ejemplo, a 0 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? A 0 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Y a 15 grados centígrados, ¿sí? Y a 15 grados centígrados, ¿sí? Sería en este caso equivalente a 1013 milibares, ¿sí? 1013 milibares, ¿sí? 1013 milibares, ¿sí? O en este caso una columna de 760 milímetros de mercurio, ¿sí? 760 milímetros en este caso de qué? De mercurio, ¿sí? 760 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Ahora, nos vamos al siguiente elemento, que sería en este caso, así es, altísima, Rodrigo, ¿no? Por eso que el hombre tranquilamente puede aguantar hasta los 200 metros de profundidad. Y eso sí, al salir tiene que salir con cuidado por la famosa descompresión. Vamos en el caso de los vientos, chicos. ¿Qué cosas son los vientos? Acuérdate, son las masas de aire que se desplazan sobre la superficie. Para esto hay que examinar dos leyes, ¿ya? ¿De acuerdo? Hay que examinar en este caso dos leyes.
¿sí? Dos leyes. ¿Cuáles son esas leyes? Empezamos con la ley Bush-Ballot, ¿de acuerdo? En el cual el viento va de qué cosa, de mayor presión atmosférica y se dirige hacia dónde, hacia una zona de menor presión atmosférica, ¿sí? Se dirige a una zona de menor, dirige hacia una zona de menor presión atmosférica, ¿sí? Esa es la ley de Bush, ¿qué cosa? Bush-Ballot, ¿sí? La ley en este caso de Bush-Ballot. Pero en su momento, ahorita voy a encender la cámara, ¿sí? Voy a encender la cámara para explicarle cómo es la ley de Bush-Ballot. Ángeles, cuando están a la misma altitud, ahí la diferencia la establecemos ¿cómo? La vamos a establecer a partir de ¿qué? De la temperatura. A menor temperatura, mayor presión, dado que los gases no se alteran. Cambio a mayor temperatura, menor presión, porque los gases se están alterando, están yéndose al frío. Ustedes lo que están viendo ahí es una bolsa de aire, ¿sí? Una bolsa con aire, ¿no? Entonces al interior hay una gran cantidad de moléculas de aire. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Te das cuenta? Todos estos gases están ahí contenidos, ¿de acuerdo? Todos esos gases están contenidos ahí en esta bolsa. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a apretar la bolsa en un lado. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si tú te das cuenta, en este lado donde yo estoy aplastando la bolsa, le estoy metiendo mayor presión. Entonces, ¿a dónde se estarían desplazando las moléculas de aire? ¿A dónde se estarían desplazando las moléculas de aire? Acuérdate, le estoy metiendo mayor presión, estoy aplastando, le estoy metiendo menor presión. ¿Qué va a pasar con las moléculas de aire? Se van al lado contrario. ¿Y qué pasa en el lado contrario? Al lado contrario, ¿qué cosa hay? Acuérdate, le estoy metiendo mayor presión, estoy aplastando un lado de la bolsa. ¿A dónde se están yendo las moléculas de aire? Ya, a la derecha. ¿Pero qué pasa en la derecha? ¿Qué pasa en el lado derecho? ¿Qué hay? Así es, Stephanie. Hay una zona de menor que presión. Entonces, acuérdate, recuerda nuevamente. Los vientos, según Bush-Ballot, se desplazan de una zona de alta presión hacia una zona de ¿qué? De baja presión. En otras palabras, el viento sería desplazamiento de moléculas de aire de una zona de alta presión hacia una zona de ¿qué? De baja presión. ¿Sí? De una zona de alta presión hacia una zona de ¿qué? De baja presión, ¿sí? Hacia una zona de baja presión. Otro detalle también que vamos a tener con lo que sería esta ley de Bush-Ballot, ¿de acuerdo? Con esta ley de Bush-Ballot. El detalle es el siguiente, chicos, el detalle es el siguiente. Mejor dicho, con los vientos, ¿sí? Voy a desconectar un ratito la cámara. ¿Sí? Tenemos el siguiente detalle y esta es la ley de Stephenson. ¿Qué nos dice Stephenson? Stephenson nos dice lo siguiente, a mayor diferencia de presión, ¿sí? A mayor diferencia de acuerdo, de presión, ¿ya? A una mayor diferencia de presión, mayor velocidad de qué cosa, mayor velocidad del viento. ¿Sí? Hay una mayor velocidad, ¿sí? Una mayor, en este caso, velocidad. Para que me entiendas, si tú vives en un edificio, ¿de acuerdo? Vivieras en un edificio, lo que pasa es lo siguiente.
Te pones en la ventana del segundo piso y lo que vas a sentir que el viento se desplaza a una velocidad muy lenta, ¿no? Suave entra, ¿no? En cambio, si te vas a los últimos pisos, abres las ventanas, ¿y qué es lo que va a pasar? ¿Cómo sientes el aire? ¿Cómo lo vas a sentir? ¿Mm? ¿Cómo lo vas a sentir? Obviamente más intenso, exactamente, más intenso, más fuerte. Ajá, exactamente, Rodrigo. Lo que pasa es lo siguiente, que del primer al segundo piso tienes una menor diferencia de presión. En cambio, si tú te pones en un piso 10, en un piso 8, lo que vas a encontrar es mayor diferencia de presión, por ende, una mayor velocidad del viento. ¿Está claro hasta ahí con el viento, chicos? ¿Sí? Muy bien. Obviamente el instrumento que lo registran, ahí lo tienes los dos juntitos, uno es el anemómetro y el otro es el anemoscopio. ¿Qué es lo que pasa? El anemómetro es el que te indica la velocidad, ¿sí? Es el que te indica la velocidad, ¿ya? Es el que te indica la velocidad, ¿ya? Son esas cucharitas que tú tienes, ¿de acuerdo? Disculpa, son estas cucharitas que están conectadas a un motorcito abajo. Ese motorcito abajo, el de abajo, ¿sí? Este motorcito lo voy a mostrar, es lo que te está indicando la velocidad del viento. Está midiendo la velocidad de acuerdo a cómo giren estas cucharitas. Y las cucharitas vendrían a ser la veleta. La veleta que vendría a indicarme qué cosa, ¿qué me vendría a indicar la veleta? La veleta lo que me vendría a indicar es la dirección. ¿Ya? Me vendría a indicar consigo la dirección. ¿Ya? Me vendría a indicar en este caso la dirección en que va el viento. ¿De acuerdo? La dirección en la cual va el viento. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Confirmen, confirmen, confirmen. ¿Sí? Muy bien, ahora nos vamos a los dos últimos elementos, que sería la humedad y la precipitación. ¿Por qué he dejado estos dos últimos elementos al final? Porque estos dos últimos elementos se relacionan ¿a quién? Se relacionan con el ciclo del agua. Acuérdate eso. Estos dos últimos elementos se van a relacionar con el ciclo de qué? Se van a relacionar con el ciclo del agua. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? La insolación que hace en el agua la evapora. Ese vapor de agua comienza a ascender, pero a la hora de ascender, las moléculas de vapor de agua, vamos a decirlo así, se adhieren al aire, ¿de acuerdo? Se van a adherir al aire. Entonces la humedad es la cantidad de vapor de agua que contiene las moléculas de aire o, en otras palabras, que contiene consigo la atmósfera. Ahora, la propiedad de la humedad es regular la temperatura. Acuérdate eso. La propiedad que tiene el vapor de agua, la humedad, es de regular la temperatura. Por ejemplo, ahorita en alguna zona de Lima quizás estamos, ¿qué cosa? El día no está tan soleado, está nublado, pero tenemos consigo una mayor sensación de calor, tenemos una mayor sensación de bochorno. ¿Y eso se debe a qué? A la humedad, ¿de acuerdo? Se debe consigo también a qué? A la humedad, ¿de acuerdo? Se debe consigo a la humedad. Entonces, esta humedad asciende a la atmósfera, se condensa en forma de nubes y luego, ¿qué va a pasar? Se va a precipitar. ¿Por qué se precipita? Sea en este caso, no sé, por convección, o sea, ya está llena de agua o porque golpeó la cordillera, pero se precipita. ¿Qué cosa es la precipitación? Es la caída de qué? De agua, ¿de acuerdo? En forma líquida o sólida, ¿no? Líquida en lluvias en los distintos grados, ¿no? O en este caso sólida como el granizo y la nieve. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros así o no, chicos? Obviamente para medir la humedad tenemos el higrómetro, ¿sí? Que es una vara que al interior tiene un algodoncito y de acuerdo a ese algodoncito podemos calcular la cantidad de vapor de agua, ¿sí? Y en el caso del pluviómetro, como ves ahí, es un balde, ¿no? Es una taza ahí que obviamente va captando la cantidad de agua, ¿no? ¿Estamos claros ahí entonces con esos elementos, chicos? ¿Sí? Entonces, mira, los elementos, ¿qué cosa vendrían a ser? Los elementos vendrían a ser los siguientes. Los elementos vendrían a ser las características que presenta la atmósfera. Fíjate eso. Son las características que presenta la atmósfera. ¿Ya? Ahora, estas características, si es por momento, le llamamos tiempo. Si es por un periodo, le vamos a llamar como clima. Acuérdate eso, si es por momentos, durante el transcurso del día, es tiempo.
Si es un periodo en el cual obviamente son características, estos elementos ya establecidos de manera general, le vamos a llamar consigo ¿qué? Clima, ¿de acuerdo? Clima. Ahora, obviamente el tiempo y el clima no son uniformes, son, ya te habrás dado cuenta, en el caso del tiempo, en el transcurso del día es, como te digo, variable, y en el caso de lo que sería el clima en distintas zonas también varía, ¿no? Pero ¿por qué se debe esta variación? Esta variación se debe principalmente a lo siguiente, a los factores, ¿de acuerdo? A los factores. ¿Qué hace el factor? El factor altera el elemento. Acuérdate eso. El factor altera el elemento, ¿sí? El factor altera el elemento, ¿ya? Y al alterar, en este caso, el elemento, ¿de acuerdo, chicos? El factor al alterar, en este caso, el elemento, ¿ya? Obviamente determina si es por momentos en el día, tiempo. Si es en una zona, ya por un periodo determinado, el clima. ¿Quedó claro ahí o no? Listo, mira. Entonces, hay dos tipos de factores, ¿de acuerdo? Hay, en este caso, dos tipos de factores. Tenemos primero los factores cósmicos. Son aquellos factores que se manifiestan fuera de la superficie terrestre. Acuérdate eso, ¿no? Inciden fuera de la superficie terrestre. ¿Ya? Inciden fuera de la superficie. ¿Como cuáles? Por ejemplo, tenemos ahí lo que sería, se me ocurre, la forma de la Tierra. Entonces, por la forma de la Tierra, ¿qué cosa vas a tener consigo? La diferente incidencia de los rayos solares. ¿Sí? Obviamente, por la forma de la Tierra, los rayos solares que no te caen de la misma manera en el Ecuador que en la zona de los polos. ¿Sí? No van a caer de la misma manera desde el Ecuador hacia la zona de ¿qué? Hacia la zona de los polos. ¿Sí? Hacia la zona de los polos. En el caso del movimiento de rotación, vamos a ver consigo que ahí, ¿qué cosa? Entra a tallar o se manifiesta principalmente con el día y la noche. Te vas a dar cuenta que en el día las condiciones no son las mismas que en la noche, las condiciones atmosféricas. En el caso del movimiento de traslación, nosotros vemos que esta se manifiesta con ¿qué? Con las estaciones. ¿Sí? Se va a manifestar en el movimiento de traslación con las estaciones. ¿De acuerdo? Las estaciones. Se va a manifestar en este caso con las estaciones. Ya se va a manifestar en este caso con las estaciones. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Sí? Entonces, obviamente las estaciones, el día y la noche, la diferente incidencia de los rayos solares generan que hayan distintas condiciones atmosféricas, ¿no? En distintas zonas, durante, obviamente, durante el año o durante el día. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Sí, 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 sí. Listos. Ahora, en los factores geográficos ya vamos a ver consigo, eh, acuérdate que el movimiento de rotación, ¿cuál es su principal consecuencia, Rodrigo? El día y la noche, ¿no? Entonces, las condiciones atmosféricas no son las mismas en el día que en la noche. En el día mayormente tenemos pues mayor brillo, mayor, en este caso, temperatura, y en la noche pues una menor temperatura. ¿Quedó claro ahora sí, Rodrigo? Listos. En el caso de los factores geográficos, estos, ¿qué cosa? Inciden en la superficie. ¿De acuerdo? Van a incidir en la superficie. ¿No? ¿Y cuáles son estos? En la superficie, obviamente, me refiero a terrestre. Por ejemplo, tenemos el caso de los más importantes. ¿Cuáles son los más importantes? Estos dos. ¿Ya? Estos dos. Altitud y latitud. Son los más importantes. ¿Por qué te digo que son los más importantes? Porque, por ejemplo, con la altitud varía todo. ¿Sí? Por ejemplo, a mayor altitud, ¿qué cosa tenemos? Tenemos mayor que, disculpa, a menor altitud, sorry. A menor altitud tenemos mayor insolación, tenemos en este caso mayor que temperatura, ¿sí? Mayor que cosa, temperatura, tenemos en este caso mayor presión atmosférica. También qué cosa vamos a tener, mayor que humedad, ¿sí? Mayor que cosa, también mayor precipitación, o sea que hay más agua, ¿sí? Y obviamente vamos a tener mayor intensidad en los vientos, ¿sí? Más vientos.
Te das cuenta que varía todo, ¿no? Sí, varía en este caso todos los elementos. Obviamente es una variación, como si te darás cuenta, una variación mayormente en relación, ¿qué cosa? En relación que inversa, ¿sí? En relación inversa. Ahora, en el caso de la oceanidad y la continentalidad, ¿qué es lo que sucede? Acá tiene que ver principalmente la relación de la cercanía y la línea al mar con lo que serían las condiciones atmosféricas a partir de lo que llamamos la amplitud térmica. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? A ver, vamos a ponerlo ahí. ¿Ya? Amplitud térmica. ¿De acuerdo? Profe, ¿qué cosa es amplitud qué? Amplitud, en este caso, térmica. ¿Ya? ¿Qué cosa es amplitud térmica? Amplitud térmica se refiere a lo siguiente, chicos. La diferencia entre máxima y mínima temperatura. Cerca al mar, o sea, el factor oceanidad genera una menor amplitud térmica. En cambio, al interior del continente tenemos consigo que una mayor amplitud térmica. Quiere decir que al interior del continente las condiciones son más marcadas. ¿Y eso se debe a qué? A que como estamos cerca al mar hay una mayor humedad. De acuerdo, yo te he dicho que la humedad es un regulador. Entonces, al haber mayor humedad, menor amplitud térmica. En cambio, el interior del continente hay mayor que una mayor amplitud térmica, una mayor diferencia entre máxima y mínima que temperatura. ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? Muy bien, entonces continuamos. Entonces acuérdate, el factor altera qué cosa, el elemento. El elemento, ¿qué cosa? Alterado determina las condiciones, sea por momentos o sea, en este caso, por periodo. Si es por momentos, tiempo, y si es, en este caso, por un periodo, ya estamos hablando de qué cosa, del clima. ¿Está claro hasta ahí la idea o no? Muy bien. Continuamos entonces, continuamos, y ahora nos vamos a ver esta parte que es la más importante, el clima del Perú. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hablamos del clima del Perú, chicos, nosotros, acuérdate, lo que vamos a decir es lo siguiente, mira, lo voy a poner grandote, ¿ya? ¿De acuerdo? Sería que el clima del Perú es la síntesis climática mundial. Acuérdate eso, es la síntesis climática del mundo mundial. ¿What? ¿Qué quiere decir? El Perú tiene una gran diversidad climática, ¿de acuerdo? Sí, tiene una gran diversidad, en este caso, climática, ¿de acuerdo? Tiene en este caso una diversidad, una gran diversidad, en este caso, climática, ¿de acuerdo? Ya tiene una gran diversidad, en este caso climática. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Curiosidades, chicos? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Quedó claro? Pues acuérdate, el Perú es la síntesis climática del mundo mundial. ¿De acuerdo? Es la síntesis climática del mundo ¿qué? Del mundo mundial. ¿Por qué? Porque tenemos prácticamente la mayoría de climas del mundo. ¿De acuerdo? Tenemos consigo la mayoría, en este caso, de los climas del mundo. ¿De acuerdo? Tendremos consigo la mayoría de los climas del mundo.
Y eso es por qué, a ver, por la presencia de muchos factores, ¿de acuerdo? De muchos factores. Uno de los primeros factores, ¿de acuerdo? Sería, aunque no lo creas, la posición latitudinal, ¿de acuerdo? Ya que por la posición latitudinal le corresponde al Perú, ¿qué cosa? Un clima que le correspondería un clima cálido, húmedo y lluvioso, o sea, un clima tropical. La pregunta es, ¿el Perú tiene ese clima o no? Hablen, ¿el Perú tiene ese clima o no? ¿Sí? ¿En todo el territorio? No, exactamente. Solamente se presenta este tipo de clima en la Amazonía, ¿qué cosa? En la Amazonía peruana. ¿De acuerdo? Se presenta este tipo de clima en la Amazonía, ¿qué? En la Amazonía peruana. ¿Sí? Se va a presentar este tipo de clima en la Amazonía, ¿qué? En la Amazonía peruana. ¿De acuerdo? Ahora, la diversidad climática viene de toda una serie de conjunto de factores. Uno de estos, el más importante, es la cordillera de los Andes. ¿Por qué? Lo que hace la cordillera de los Andes es generar un incremento en la diversidad. ¿Qué cosa? Generar un incremento en la diversidad climática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cordillera lo que te va a generar son los pisos que altitudinales. ¿Sí? Generar consigo los pisos que altitudinales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Te va a generar consigo los pisos altitudinales. Pero también te va a generar consigo ¿qué? También te va a generar consigo la orientación del viento. ¿En qué sentido? En que todas las zonas donde se le conoce como sotavento, donde golpea el viento, ¿de acuerdo? Donde golpea el viento, chicos, donde golpea el viento. ¿Qué pasa con todas esas zonas? Ah, ¿qué va a pasar con esta zona, chicos? Ah, ¿qué va a pasar con esta zona donde golpea el viento? Obviamente, mayormente van a ser las zonas que húmedas, ¿sí? Van a ser las zonas húmedas, ¿ya? Y las zonas de barlovento donde no golpea el viento, ¿no? Más bien van a ser las zonas que secas. Entonces, tienes pisos altitudinales, ¿qué cosa? Calientes y en este caso pisos altitudinales que secos, ¿no? Pisos altitudinales húmedos, disculpa, y el otro lado van a ser los pisos altitudinales secos. Entonces, eso ya aumenta consigo ¿qué? La diversidad climática. Aumenta consigo lo que sería el tema de la diversidad, ¿qué? De la diversidad climática. ¿De acuerdo? El otro factor son lo que sería, ¿ya? El otro factor, lo que sería, es el sistema de corrientes. ¿Sí? Es el sistema, en este caso, de corrientes. Pues lo que yo estoy ahorita dibujando es consigo, ¿qué cosa? Es consigo, ya, obviamente, el litoral peruano. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, en el caso del Perú, tenemos dos grandes corrientes. La corriente peruana, que es un flujo de aguas frías y que va a influir en la zona centro-sur, ¿de acuerdo? Y tenemos consigo la corriente, ¿qué cosa? La contracorriente ecuatorial, ¿ya? La contracorriente ¿qué? Ecuatorial. Está por encima del Ecuador, pero en el caso del Perú tienes consigo, ¿qué cosa? Un bracito de bebé. Ese bracito de bebé sería la corriente ¿qué? La corriente del niño, ¿sí? La corriente, en este caso, del niño, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, pero también hay otro factor que más que todo influye en dónde? En la zona sur de nuestro país. Ese factor son unas masas de aire que, bueno, por el dibujo deberían estar más abajo, ¿no? ¿Ya? Esas masas de aire son el anticiclón del Pacífico, ¿qué? El anticiclón del Pacífico Sur, ¿ya? Pues esas masas de aire que están empujando ¿a quién? Están empujando a la corriente peruana, pero que también, ¿qué cosa? Influyen en dónde? Influye, ¿en dónde, chicos? Influye, en este caso, en la zona ¿qué? En la zona centro-sur, con este flujo de aguas frías, es la corriente peruana, y en la zona norte, en Tumbes y Piura, nosotros tenemos la contracorriente ¿qué? Ecuatorial, y principalmente ¿con quién? Vamos a tenerla principalmente con lo que sería la contracorriente ecuatorial
la tendríamos principalmente, obviamente, manifestada con la corriente del Niño. Entonces, esos 4 factores, cordillera de los Andes, ¿ya? Cordillera de los Andes, ¿sí? Cordillera de los Andes, corriente peruana, corriente del Niño o contracorriente del ecuatorial, ¿sí? El anticiclón del Pacífico Sur son los determinantes en la variedad o en la diversidad climática de nuestro país, ¿sí? En la diversidad climática de nuestro país. Ahora, tenemos en este caso factores secundarios. Estos factores secundarios son el anticiclón del Atlántico Sur y el ciclón ecuatorial. Digo que son secundarios porque, ¿qué es lo que pasa? Se encuentran en el otro lado del continente, se encuentran en dónde? Se encuentran, obviamente, en el océano ¿qué? Se encuentran en el océano ¿qué? En el océano Atlántico. Pero su influencia es significativa en la diversidad climática. ¿De acuerdo? Su influencia es significativa en la diversidad ¿qué? En la diversidad climática. ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Hablen. Listos. Muy bien. Entonces, ya que hemos visto cuáles son los factores que condicionan esa gran diversidad climática en el Perú, ¿por qué el Perú es en este caso, como te decía, la síntesis climática del mundo mundial? ¿De acuerdo? Obviamente estás viendo la presencia de la cordillera, ¿no? Que obviamente te genera los pisos altitudinales y que obviamente por la orientación del viento, ¿qué cosa? Te genera un lado húmedo y el otro lado, ¿qué cosa? Seco, ¿sí? El otro lado seco, ¿no? Ahora nos vamos a dónde, chicos? Nos vamos, ahí tienes en este caso el sistema de corrientes, ¿no? Como las masas de aire frío y el anticiclón impulsan a la corriente peruana con sus aguas frías, la contracorriente ecuatorial, en el caso del Perú, con la presencia de quién, de la corriente del Niño, ¿no? Influyen también en el clima de la costa norte y en esta diversidad. Obviamente, en el caso del ciclón ecuatorial y el anticiclón son factores, vamos a decirlo así, secundarios, ¿no? Secundarios. Y bueno, vamos a ver consigo los climas de qué, los climas del Perú. Pero eso lo vamos a ver después del break, chicos. Lo vamos a ver después del break, ¿no? Vamos a ver en este caso los climas, desastres que climáticos, ¿de acuerdo? Ya nosotros la semana pasada estábamos viendo la complejidad del relieve, ¿de acuerdo? La complejidad del relieve, ¿sí? ¿Ya? ¿Y cómo se llama? Habíamos visto la complejidad del relieve y también, obviamente, vamos a ver hoy día la complejidad, mejor dicho, más que complejidad, la diversidad de qué? De climas y su influencia, ¿de acuerdo? Y su influencia bien marcada, bien considerable en lo que sería, ¿qué cosa? En lo que sería, obviamente, también nuestro territorio peruano, ¿no? Y como decíamos, la síntesis del clima mundial, ¿no? Entonces, para eso vamos a coger la clasificación de Köppen, ¿de acuerdo? En el cual, pues, para clasificar los climas va a usar los criterios importantes, temperatura y precipitaciones. Entonces vamos a ir viendo los climas de la costa, de la zona andina, y en el caso de los climas de qué cosa, el clima de la zona amazónica. En el caso de los climas de la costa vamos a ver bastante la influencia de las corrientes, ¿sí? ¿De acuerdo? Y sí, Lady, sí va a influir bastante la corriente peruana. Sí va a influir bastante la corriente peruana. ¿Ya? Así como la corriente del Niño, que es el bracito de la contracorriente ecuatorial. En la zona andina lo que vamos a ver es cómo la cordillera a través de los distintos pisos altitudinales también va a influir, ¿no? Y en el caso de la selva, obviamente el clima, mayormente en la parte baja de la zona de la llanura, vamos a ver ahí mucho la influencia latrinal, ¿no? Pero también una parte del altitudinal, la parte de la selva que de la selva alta, ¿de acuerdo? De la selva alta. Luego ya vamos a ver los desastres, que prácticamente nos genera un gran impacto socioeconómico, ¿no? Nos generan consigo un gran impacto socioeconómico en nuestro país, ¿no? En nuestro país y de cual pues pasan los gobiernos, pasan los años y sabiendo que esto recurre, no hacemos mucho y obviamente se generan consigo grandes pérdidas humanas, como pérdidas de qué cosa, como pérdidas de dinero. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Entonces, nos tomamos un break, ¿de acuerdo? Nos tomamos un break
a ver los climas, en este caso del Perú. ¿De acuerdo, chicos? Ya voy a cerrar la puerta. Listo, comenzamos. Entonces vamos a empezar en este caso con los climas de la zona costa, ¿sí? Por la zona de la región costeña. Entonces vamos a empezar con los climas, por ejemplo, de la zona que, ya, Andreita, pasa, 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 ¿ya? Vamos a empezar en este caso a ver los climas principalmente de lo que sería la zona costeña de la costa norte, en el cual vemos consigo que hay una influencia netamente de quién. Hay una influencia netamente de lo que es la corriente del Niño, ¿de acuerdo? De la corriente del Niño, en el cual, en conclusión, lo que podemos llegar es lo siguiente: hay altas temperaturas en esta zona, ¿sí? Hay altas temperaturas en esta zona. Obviamente también hay una alta, ¿qué cosa? Humedad, ¿sí? Hay una alta humedad. Y tenemos, ¿qué cosa? Las precipitaciones, ¿qué? Irregulares. ¿Qué quiere decir precipitaciones irregulares, chicos? Cuando yo hablo de precipitaciones irregulares, obviamente la época de verano es la época de mayor precipitación en la zona norte, pero no hay, como te digo, una recurrencia, ¿no? No hay una recurrencia. O sea, puede no llover como sí llover, llover torrencialmente o llover poquito. O sea, no hay, como te digo, un nivel promedio, ¿de acuerdo? Por eso pongo ahí, en este caso, el tema de qué, de las precipitaciones de qué, irregulares, que de una u otra manera van a influir también, ¿qué cosa? En la vegetación de la zona, ¿no? Que obviamente es una vegetación boscosa, pero muy, ¿qué? Muy, muy seca. ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Sí? ¿Estamos claros con el clima de la costa norte? Este clima de Tumbes y Piura. ¿Sí? Listos. Continuamos y ahora nos vamos al famoso clima de la costa central sur. Este clima se caracteriza por qué. Te lo voy a poner acá. Uno, influenciado por la corriente peruana y también, ¿qué cosa? Tiene que ver mucho acá otra cosa. La influencia de lo que sería, ¿de acuerdo? De lo que sería, ya, la influencia de lo que sería el viento anticiclón del Pacífico Sur, ¿sí? Y como te digo, en el caso de la corriente peruana, las aguas frías y el fenómeno que se da dentro de estas aguas que se le conoce como qué, como el afloramiento, ¿de acuerdo? El afloramiento, ¿sí? ¿De acuerdo? El fenómeno de afloramiento, ¿sí? ¿De acuerdo? Y obviamente ahí tenemos las características principales, ¿sí? Las características principales. Temperaturas medias, alta humedad, mayor nubosidad, ¿sí? Y escasa ¿qué? Precipitación, ¿de acuerdo? Escasa precipitación, ¿de acuerdo? Escasa, en este caso, precipitación. Ahora, lo que tú tienes acá, lo voy a poner acá, es lo que llamamos el fenómeno de inversión térmica. ¿Sí? El fenómeno de inversión térmica. ¿Qué pasa con este fenómeno de inversión térmica, chicos? Lo que va a pasar con este fenómeno de inversión térmica es lo siguiente, que las aguas frías más el fenómeno de afloramiento permite, ¿qué cosa? La expulsión de vapor de agua que frío que se condensa en forma de nubes, ¿qué? En forma de nubes estratos, ¿sí? Nubes estratos. Estas nubes estratos lo que van a hacer consigo es limitar el paso de ¿quién? Limitar consigo el paso de los rayos solares, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Lo que va a generar consigo es lo siguiente, ¿de acuerdo? Y lo que va a generar consigo es que a menor, ¿qué cosa? A menor temperatura haya consigo, ¿qué cosa? Mejor dicho, a menor altitud, menor temperatura, ¿sí? Menor altitud, menor, ¿qué cosa? Temperatura, ¿sí? Menor temperatura, ¿ya? A menor altitud, menor, ¿qué cosa? Temperatura. Y a mayor altitud, ¿de acuerdo? Y a mayor altitud exista consigo una mayor que temperatura, ¿de acuerdo? Una mayor que temperatura. Menor altitud, menor temperatura, a mayor altitud, mayor que cosa, mayor que mayor temperatura, ¿sí? Haya una mayor que
temperatura. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros vamos a tener con la inversión térmica. Entonces, un claro ejemplo para los que viven en Lima lo podrán entender. ¿Qué pasa en invierno en Lima? Está toda nublada y como estás viendo en la imagen del medio, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero ¿qué pasa arriba en Chosica? Que está arriba de qué cosa? De lo que sería este colchón de nubes estratos. Obviamente va a ser bastante, ¿qué? Bastante calor. ¿Sí? Va a ser consigo bastante, ¿qué? Bastante calor. ¿De acuerdo? Bastante, ¿qué cosa? Bastante calor. ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ese es entonces el fenómeno de inversión térmica. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente la escasez de precipitación lo que va a generar es que en esta costa centro-sur tengamos pues esta gran aridez, o en este caso, ¿qué cosa? Esta gran aridez o grandes extensiones desérticas, ¿no? También la presencia de nubes, estratos y neblinas en estos meses de invierno, lo que va a generar también consigo, ¿qué cosa es? Lo que va a generar consigo es lo siguiente, va a generar consigo la formación de lomas, dado que esta humedad, neblina, estas nubes van a impregnarse en dónde. ¿Dónde se va a impregnar, chicos? Se va a impregnar principalmente en la zona de los cerros, de las estribaciones andinas, ¿de acuerdo? Sí, de las zonas, ¿no? Que están a mayor altitud, ¿sí? Que están en este caso a mayor altitud, ¿no? En los cerros y obviamente van a permitir impermeabilizarlas, mojarlas y bueno, ya obviamente el desarrollo de vegetación temporal. Hasta ahí, ¿preguntas, dudas? Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Mira, en el caso del clima andino, es importante que leas esto, lo que está ahí de verde, que tanto la temperatura, la humedad y la presión atmosférica van a ir disminuyendo conforme vayamos que ascendiendo, ¿de acuerdo? Vayamos en este caso ascendiendo. A ver, dime, Rodrigo, ¿esa o esta de acá? ¿Esta? Tengo que tomarle foto. ¿Listo? Entonces, lo que te decía, mientras vamos ascendiendo, ¿de acuerdo? Va, ¿qué cosa? Disminuyendo la humedad, la presión, ¿de acuerdo? La temperatura, ¿no? Y obviamente se van generando distintos tipos de clima, ¿no? Por ejemplo, tenemos el clima templado subhúmedo, que va a estar entre los 1000 a 3000 metros, de los 3000 a 4000 el clima frío, de los 4000 a los 5000 vamos a tener consigo el clima frígido y de los 5000 a más hasta la punta del Huascarán el clima ¿qué? El clima gélido, ¿de acuerdo? El clima gélido. El clima templado subhúmedo, ¿de acuerdo? Disculpa, me estaba olvidando de un detalle que obviamente también es una característica en esta zona, de la zona andina, que serían las precipitaciones de verano, ¿sí? Las precipitaciones de verano. O sea, acuérdate, en el verano es la época de lluvias en la zona andina, y que de una u otra manera también va a influir, obviamente, en estos climas, ¿ya? Ahora, en el caso del clima templado subhúmedo, acuérdate, va de los 1000 a 3000. La diferencia, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el lado occidental es seco. En cambio, en el lado, ¿qué cosa? En el lado oriental, que va a ir de 1000 a 2000 metros, tiende a ser, ¿qué cosa? Húmedo y nuboso. ¿Sí? Húmedo y nuboso. ¿Ya? Ahora, mayormente este clima, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza por lo siguiente, chicos. Obviamente las temperaturas, ¿qué cosa? Son medias, ¿sí? ¿De acuerdo? Son medias, ¿sí? ¿Ya? Vamos a ponerle altas temperaturas mejor, ¿ya? Sino que obviamente se le dice medias por el contraste térmico, ¿no? Esa diferencia entre máxima y mínima temperatura. ¿De acuerdo? También, ¿qué cosa? Obviamente la humedad también es media, ¿sí? ¿No? Ya comienza en este caso a descender, ¿ya? Y como te digo, las lluvias de verano, que de acuerdo a la vertiente va a ir, ¿qué cosa? Van a ir variando. En cambio, en el clima frío, de acuerdo, que lo tienes en este caso en los valles mesoandinos principalmente,
ya entre los 3.000 y 4.000, vas a ver que ya la temperatura empieza, ¿qué cosa? Empieza a descender, ¿sí? Empieza en este caso a descender. La humedad también empieza, ¿qué cosa? A descender, pero todavía tenemos la presencia de ¿qué? Lluvias de verano, ¿sí? Lluvias en este caso de verano, ¿sí? Lluvias de verano, ¿sí? Vamos en este caso ahora el clima, por ejemplo, estos climas son, por ejemplo, de ciudades que están por encima de 3.000, ¿no? De acuerdo, dígase Cusco, ¿no? En el clima templado es húmedo, por ejemplo, podríamos hablar de Chosica para la parte occidental, o para la parte, en este caso oriental, podríamos hablar, no sé, se me ocurre Chanchamayo, ¿no? ¿Sí? Continuamos, y nos vamos en este caso al clima frígido, que va entre los 4.000 a 5.000 metros. Mira, ¿qué es lo que va a pasar con este clima? Ya las temperaturas son bajísimas, ¿sí? De acuerdo, las temperaturas son bajísimas, ¿sí? Son bajísimas. La humedad es prácticamente, ¿qué cosa? Es bajísima, muy baja, de acuerdo, muy baja, ¿sí? Y en el caso de las precipitaciones, son en este caso mixtas. ¿Qué quiere decir? En este caso, cuando te hablo de precipitaciones mixtas, o hay nieve o hay lluvia, ¿no? Y también en esta zona es muy común encontrar, ¿qué cosa? Las tempestades eléctricas, ¿no? Así como el fenómeno recurrente de las heladas. En cambio, en el clima gélido, acá, ¿qué cosa tenemos que comenzar a hablar? Lo siguiente. La temperatura es bajo cero, ¿sí? Temperatura bajo cero. El aire es seco, ¿no? O sea, ya es totalmente, ¿qué cosa? Sin humedad. Y las precipitaciones son netamente, ¿qué? Sólidas. ¿Sí? Las precipitaciones son sólidas. Dice que hay una fuerte insolación porque como el aire es seco, seco totalmente, o sea, tiende a quemar más intensamente, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas hasta ahí con los tipos de clima en la zona andina? Chicos, preguntas. Una pregunta sobre el clima en la zona andina. ¿Alguna pregunta sobre...? No, muy bien. Entonces continuamos. Listos, continuamos y nos vamos ahora a la zona amazónica. En la zona amazónica vamos a hablar principalmente de la parte de la selva alta, ¿sí? Donde acá se destaca lo siguiente. Bueno, hay altas temperaturas, sí, pero le vamos a poner temperaturas medias, ¿no? Dependiendo, pues, cómo lo veas, ¿no? Si es arriba, obviamente la temperatura tiende a ser más baja, en cambio más abajo, la temperatura tiende a ser consigo, ¿qué cosa? Tiende a ser más alta, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, acuérdate pues que esta región va entre los 1.000 a 400, ¿no? Entonces también, eso sí, hay mayor que precipitación, llueve a mares, para decirlo así, exageradamente, y también tienes mayor nubosidad, ¿no? Mayor nubosidad, ¿no? O sea, acá lo que destaca principalmente en esta zona son las fuertes, ¿qué? Las fuertes precipitaciones. Obviamente la nubosidad son las nubes normales que se van formando, pero que se van encajonando ¿en dónde? Al interior de las montañas, ¿sí? Se van encajonando al interior de qué cosa, de las montañas. Y que luego van a terminar qué cosa, precipitándose, ¿de acuerdo? Van a terminar en este caso precipitándose. Ahora, nos vamos al clima, en este caso de la zona ¿qué? De la zona baja. Acá el clima es un clima cálido tropical, ¿no? La característica de este clima, escucha bien, el clima de esta zona es lo siguiente. Destaca consigo las altas temperaturas, el alto nivel de qué cosa, de humedad, también va a tener consigo su fuerte ¿qué? Precipitación. Pero un detalle, va a diferir de acuerdo a la posición latitudinal. ¿Qué quiere decir? La zona norte, de acuerdo, se caracteriza principalmente, ¿qué cosa? Por la alta humedad, ¿sí? La alta humedad que genera consigo altas temperaturas. En otras palabras, la zona norte de la selva baja hace un calor insoportable. Y esto además ha complementado con qué? Complementado con lo que sería, como te digo, complementado con las fuertes precipitaciones. En cambio, en la zona sur tenemos consigo qué cosa, el clima de la sabana tropical,
¿Qué pasa con el clima de la sabana tropical? Acuérdate, en el clima de la sabana tropical lo voy a resumir así. Tiene un periodo seco y un periodo ¿qué? Lluvioso. ¿Sí? Periodo seco y un periodo ¿qué? Lluvioso, ¿no? Entonces, en el caso de la zona ecuatorial, bueno, las fuertes precipitaciones, la alta humedad, genera pues que en el norte haya abundante, ¿qué cosa? Vegetación, muy frondosa, muy densa. En cambio, en la sabana tropical, lo que sí va a haber es, sí, abundante vegetación, pero más que todo son los pastizales y la vegetación arbórea, obviamente, muy dispersa. Esto es por presencia de esta variabilidad en lo que serían las precipitaciones. Hasta ahí, preguntas, dudas, curiosidades, chicos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Continuamos? A ver, chicos, confirmen. Bueno, continuamos entonces, continuamos. Ahora vamos a ver consigo, ¿qué cosa? Vamos a ver consigo lo que sería las heladas, ¿no? Los desastres climáticos, mejor dicho, los desastres climáticos. En el caso de los desastres climáticos, ¿de acuerdo? En el caso de los desastres climáticos, ¿a qué se diferencian del tiempo y el clima? Que son eventos, o sea, en algunos casos recurrentes, en otros casos intermitentes, que sean por ciertos, en este caso, factores. ¿Ya? Por ciertos, en este caso, factores. ¿Me entiendes o no? Son eventos recurrentes o eventos, ¿qué cosa? Son eventos recurrentes o eventos intermitentes, ¿no? O sea, se dan de vez en cuando y como te digo, es a causa de determinados que... En el caso de lo que sería la helada, ¿qué cosa es la helada? Mira, las heladas, mira, te lo voy a poner ahí la definición, son masas de aire helado, de aire frío, que desciende durante las noches, ¿ya? Durante las noches, de la parte alta, ¿sí? De la cordillera hacia los valles, ¿de acuerdo? Hacia los valles, ¿sí? Hacia los valles, en la parte baja, ¿no? En la parte baja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que va a suceder acá es lo siguiente. Durante el día, las masas de aire ascienden, o sea, van del valle hacia dónde? Hacia los nevados, ¿sí? El problema, ¿cuándo es? El problema es en la noche, ¿de acuerdo? Dado que las heladas se producen, ¿qué cosa? Se producen, ya sabemos en qué cosa, durante la noche, pero se producen a partir de cuánto? Se producen a partir, ya, a partir de los 3.500 metros de altitud. ¿Sí? Metros sobre el nivel del mar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Durante el día, como te decía, el viento subía del valle hacia la montaña. En la noche, el viento desciende, pero a partir de los 3.500, el viento desciende trayendo masa de aire frío, masa de aire helado, proveniente de los nevados. ¿De acuerdo? Entonces, al descender, ¿qué cosa? Al descender estas masas de aire frío, helado, lo que genera son cambios bruscos de temperatura, para que me entiendas. Tú puedes estar, vamos a decirlo así, en Cerro de Pasco, puedes estar en Puno, a las 8 de la noche tranquilamente tomándote tu emoliente, tu maca con quinoa, y tu temperatura pues ambiental estará en cuánto, 5 grados, 4 grados. Va avanzando la noche y a partir de las 11, las 12, la temperatura, ¿qué cosa? Empieza a decaer. ¿Cómo te das cuenta? Con las masas de aire frío que empiezas a sentir, ¿no? Entonces, esas masas de aire frío que descienden durante la noche, lo que hacen es que la temperatura vaya por debajo de qué? De los 0 grados centígrados. Entonces, obviamente esto se va a manifestar en dos tipos de heladas. Las heladas blancas, que si hay vapor de agua, obviamente por el descenso de temperatura por debajo de los 0 grados, se va a qué cosa manifestar, en este caso en forma de hielo, de escarcha, ¿sí? En forma de hielo o escarcha.
¿de acuerdo? En forma de hielo o escarcha, ¿de acuerdo? Ya, en forma de hielo o escarcha, ¿sí? Y en el caso de las heladas negras, obviamente la manifestación más que todo es por el frío, ¿sí? Por el frío y por el efecto que genera en la agricultura, que es esto de las famosas quemaduras de las plantas, ¿no? Que obviamente se arruina, ¿no? Entonces, el efecto inmediato de las heladas, ¿dónde está? En la agricultura, en la ganadería y en la salud humana. Obviamente en la agricultura, ¿por qué? En la agricultura, principalmente, obviamente por la quema de estos cultivos, ¿no? Lo que, vamos a decirlo así, tradicionalmente se dice, ¿no? En la ganadería, obviamente porque muchas plantas, al ser principalmente los pastizales, al estar cubiertos de nieve, se pierde alimento para el ganado y también es afectado por enfermedades respiratorias. Y ni qué hablar en este caso en los seres humanos con estas enfermedades respiratorias, inclusive enfermedades de la piel. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí con las heladas, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Te vuelvo a reiterar, Lady, durante el día el viento va del valle hacia la montaña, ¿sí? En cambio, en la noche baja de la montaña hacia el valle. Entonces, nevados, acuérdate, son estas cumbres nevadas de nieve que están a partir de los 5.200. Entonces, el viento baja de ahí, ¿no? Hasta los 3.500. Podemos encontrar o manifestarse, en este caso, las heladas. ¿Ahora sí quedó claro, Lady? Listos. Continuamos, ¿de acuerdo? Y nos vamos ahora a la nevada. Este fenómeno es más que todo cuando ya pues el agua, ¿no? Se consolida, ¿no? Se solidifica, ¿no? Y esto se da pues de vez en cuando la temperatura está entre los 2 3 grados y lo que sucede, ¿qué cosa es? Y lo que sucede es que hay precipitación. Entonces por la baja temperatura, la precipitación, ¿qué cosa? Se solidifica, ¿sí? Se solidifica, ¿de acuerdo? Y como te digo, solidificarse, pues se produce este aumento de la nieve. Entonces, ¿afecta qué cosa? La agricultura también, porque imagínate pues, de un momento a otro que empieza a nevar, tú que estás preparando para la noche, ¿no? ¿De acuerdo? Obviamente, ¿qué cosa? ¿Sí? ¿De acuerdo? Obviamente termina, ¿qué cosa? Termina afectando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Ticlio, ¿no? Se da mucho esto el tema de la nevada, ¿no? De un momento a otro, ¿qué cosa? Empieza, como te digo, a precipitar y por la baja temperatura, ¿qué cosa? Empieza a cubrirse todo de nieve. Entonces, esto es más en el día, no es como en el caso de las heladas que solamente actúa o afecta en la noche. ¿Qué cosa es el friaje? El friaje tiene que ver más con un fenómeno, ¿qué cosa? Un fenómeno continental. No sé si han puesto el mapa acá, no lo han puesto. ¿Ya? Lo que sucede es lo siguiente, lo voy a hacer acá el dibujito, ¿de acuerdo? Voy a hacer el dibujito acá. Todo esto se origina en donde? En la parte sur de Sudamérica, en la parte sur oriental. ¿Sí? En la parte sur oriental. Nosotros en la parte sur oriental, nosotros tenemos este viento que se llama el anticiclón, ¿sí? El anticiclón del Atlántico Sur. ¿Qué pasa con el anticiclón del Atlántico Sur? En los meses de marzo, ¿de acuerdo? En los meses de marzo, escucha, finales de marzo, el viento se empieza, ¿qué cosa? Se empieza a cargar de masas de aire frío proveniente de dónde? De la Antártida. ¿De acuerdo? Y entra por dónde? Por la zona del Río de la Plata. Entonces, entra masa de aire por la zona de Mar del Plata, Buenos Aires. Luego, ¿qué cosa? Entra Paraguay, entra Bolivia, ¿sí? Y luego entra, ¿qué cosa? A nuestro país, ¿sí? Entra en este caso a nuestro país, ¿ya? Entra a nuestro país, ¿sí? Entra en este caso a nuestro país. ¿Qué es lo que pasa cuando entra a nuestro país? Lo que va a pasar es lo siguiente. Obviamente se va a extender en la parte oriental hacia la zona de Iquitos, ¿ya? Hacia la zona de Iquitos. Y en la zona, ¿qué cosa? Y en la zona andina hasta la zona central. Entonces, este viento frío que entra en junio, se manifiesta en julio, lo que va a generar es un descenso brusco de la temperatura. Allá en el invierno, obviamente la temperatura es baja, pero ¿qué cosas hacen las masas de aire frío? Las descienden aún más, llegándose, ¿qué cosa? En época de friaje, obviamente a descensos de 35 a 22 grados.
¿de acuerdo? En el caso de lo que sería, ¿qué? En el caso de lo que sería la zona amazónica, obviamente las temperaturas pueden caer hasta 11 grados, ¿de acuerdo? Pueden caer hasta 11 grados. Entonces, lo que, vamos a decirlo así, un charapa en la zona de Madre de Dios, que siempre lo ves así con ropa ligera, tranquilamente en la época de friaje podría estar usando, ¿qué? También podría estar usando tranquilamente su chompa. El problema del friaje, ¿en dónde es? En la zona andina, ¿de acuerdo? En la zona andina. ¿Por qué en la zona andina? Porque ahí las temperaturas, como te digo, caen por debajo de los 30, 20 grados bajo cero. Y esto afecta severamente, ¿qué cosa? Afecta severamente, obviamente, la agricultura, la ganadería y la salud, ¿qué? Y la salud humana. Entonces, ahí tenemos los efectos de qué cosa? Del friaje en la Amazonía, ¿de acuerdo? Del friaje en la Amazonía. Obviamente en la zona andina, pues el efecto es más duro, ¿no? Y es lo que más preocupa en la zona sur, ¿no? O sea, zonas como Puno, Apurímac, Cusco, Huancavelica y Ayacucho, prácticamente cuando es friaje, olvídate, afecta considerablemente esta zona. En el caso de las inundaciones y la sequía, lo voy a hablar así de simple. La inundación es el exceso de agua, ¿por qué? Por lluvias, ¿sí? ¿De acuerdo? Que genera consigo el desborde de qué? El desborde de los ríos. En cambio, ¿qué cosa? En cambio, en el caso de las inundaciones, son el exceso de agua por lluvias y que genera, como te digo, el desborde de qué cosa? El desborde de los ríos. En el caso de las sequías, más bien es la falta de qué? De lluvias, ¿no? Entonces, obviamente, para esta época se señalaba que iba a haber, por si acaso, ¿qué cosa? Sí iba a haber, por si acaso, obviamente, sequías, ¿no? Por suerte todavía tenemos algunas precipitaciones, entonces no es tanto el tema de qué cosa, el tema de lo que sería, eh, obviamente, el efecto de estas. Entonces, obviamente, tanto inundaciones como sequías afecta, obviamente, a lo que es la agricultura y en el caso de las inundaciones, obviamente, la propiedad, ¿no? La propiedad de las personas, porque obviamente los desbordes de los ríos generan mucho desastres. Y en el caso, pues, de las sequías, ni que hablar, pues, la falta de agua. Listo, chicos, hasta ahí preguntas, dudas, curiosidades. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad? ¿A una pregunta alguna? ¿Puede regresar a dónde? Allá, la imagen. ¿A qué te está refiriendo Ross? El semicálido muy seco es el de la costa norte, el semicálido húmedo de orugas invernales es de la costa centro-sur. Es la diferencia. ¿Ya puedo pasar, Rodrigo? ¿Sí? Ahora nos vamos al Master Duster, obviamente, de los fenómenos. No de los huaicos, vamos a hablar del fenómeno del niño, pero de una u otra manera se asocia. ¿Por qué? ¿Qué pasa durante los meses, de acuerdo? ¿Qué va a pasar durante los meses de febrero y marzo? ¿De acuerdo? Acuérdate, son deslizamientos de lodo y barro, ¿sí? De lodo, barro, ¿sí? ¿De acuerdo? Que, ¿no? Ya que se desplazan por las quebradas, ¿sí? Se desplazan por las quebradas por el aumento de precipitación. Las lluvias de verano, vamos a ponerle ahí, ¿sí? Las lluvias, en este caso, de verano. Que sean, obviamente, en la zona andina, ¿sí? Que sean, en este caso, en la zona que, en la zona andina. Entonces, durante los meses, acuérdate, de febrero y marzo, inclusive hasta abril, ¿ya? Inclusive hasta abril, lo que vamos a tener consigo, ¿qué es? Lo que vamos a tener consigo es que hay un aumento de precipitación. Entonces, esa agua desciende por dónde? Desciende, por ejemplo, ¿por dónde? Por las quebradas, ¿sí? Desciende en este caso por las quebradas. Entonces, al descender por las quebradas, ¿qué es lo que hace? Obviamente el agua va arrastrando todo tipo de material, ¿ya? Entonces se forma este montículo de lodo y barro, también conocido como huaico o yoquia. Por eso, ¿en qué afecta principalmente? Bueno, en las partes bajas, en los cultivos, y en las zonas aledañas a las quebradas o al interior de las quebradas,
obviamente, ¿qué cosa? Obviamente destrucción, ¿no? Por ejemplo, no se sugiere que los asentamientos humanos estén en las quebradas. Obviamente en la zona costeña, como hay escasez de precipitaciones, quizás normal, pero en un día que haya precipitaciones, olvídate, toda tu casa comienza a ser arrastrada por el río, ¿ya? Entonces, obviamente por eso, en las quebradas no, porque puede haber una precipitación fuerte y se activan estas quebradas generando destrucción de centros de centros poblados. Así es, Rodrigo, hubo bastante y justo fue coincidente con el famoso fenómeno del niño costero, ¿sí? Del niño, en este caso, costero. ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? Hablen. ¿Preguntas, dudas hasta ahí, curiosidades? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas hasta ahí, curiosidades? Y ahora nos vamos al Master Duster de los fenómenos. El Master Duster es en este caso el fenómeno de ¿qué? El fenómeno del niño. Mira, el fenómeno del niño es una anomalía, ya lo voy a poner así. Se le llama ENSO porque son las siglas en inglés, ¿no? Al niño Solar Oscillation, ¿sí? Entonces, ahí, como dice, es una variación irregular periódica de los vientos y la temperatura. En otras palabras, es una anomalía marítimo-atmosférica, ¿de acuerdo? Atmosférica. Se atribuye principalmente, ¿sabes a qué? Al debilitamiento de qué? Al debilitamiento de los vientos alisios. ¿Qué es lo que pasa con en este caso, con los vientos alisios? Mira, si tú te das cuenta, lo voy a dibujar acá mejor, chicos, para que lo puedan ver, ¿sí? Para que lo podamos ver. Los vientos alisios, ¿de acuerdo? Los vientos alisios, obviamente no pasan plenamente por la presencia de quién? De nuestra cordillera de los Andes, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces tú tienes ahí a la cordillera. Entonces la cordillera es ¿qué cosa? La cordillera es esta pared que tenemos, obviamente, a los vientos alisios. Pero estos vientos alisios siguen a pasar. ¿Por dónde pasan? Por la zona norte, en la zona norte de Piura. Por eso que hay tanto corriente que peruana como corriente de Humboldt, ¿qué cosa? Coinciden, ¿de acuerdo? Y se desvían juntas ¿hacia dónde? Se desvían juntas ¿hacia dónde? Hacia el oeste, ¿sí? Se desvían juntas hacia el oeste. ¿De acuerdo? La corriente peruana y la corriente niño, ahí en Piura se juntan, convergen y juntas se desvían ¿hacia dónde? Hacia el oeste. ¿Quién empuja, obviamente, a esta convergencia? Los vientos alisios. Pero cuando los alisios pierden fuerza, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener consigo, chicos? Lo que vamos a tener consigo es lo siguiente, que la corriente peruana se va a introducir, ¿de acuerdo? La corriente peruana, disculpa, la corriente del niño, ¿de acuerdo? Cuando los alisios pierden fuerza, la corriente del niño se acopla a la contracorriente ecuatorial, mejor dicho, la contracorriente ecuatorial impulsa más a la corriente del niño y esta llega hasta la zona central. ¿Qué implica que llegue a la zona central? Obviamente lo que va a implicar consigo es el desplazamiento de aguas cálidas, ¿ya? Hacia la zona central. Que inmediatamente, el primer efecto que va a tener, la muerte del fitoplancton, ¿sí? ¿La muerte de quién? Del fitoplancton, ¿ya? La muerte en este caso del fitoplancton, ¿ya? Muere el fitoplancton, entonces toda la actividad pesquera se va a la quiebra. ¿Por qué? Porque el fitoplancton, ¿quién vive? La anchoveta, la sardina. Entonces toda la pesca industrial se va a la quiebra. Ahora, en la zona central, lo que vamos a tener, ¿qué cosa es? Incremento de temperatura y aumento de precipitaciones. ¿De acuerdo? Incremento de temperatura y aumento de precipitaciones. Lo que va a generar es una sobrecarga en los ríos y también, ¿qué cosa? Activación de quebradas. Lo que efecto es, ¿qué cosa? Obviamente desborde de ríos, activación de quebradas y destrucción de, ¿qué cosa? Infraestructura. Pues, ¿no? Destrucción, en este caso, de infraestructura. También van a haber, por el exceso de temperatura, algunas enfermedades que están más asociadas a qué cosa, al calor, ¿no? Desde la presencia de zancudos, insectos, mosquitos, hasta lo que sería pues conjuntivitis y todo eso, ¿no? Ahora, el exceso de lluvias hace que en la zona andina comience a haber sequías. Entonces, eso también nos afecta, ¿por qué? Porque al haber sequías hay una baja en la producción, ¿qué? Hay una baja en la producción agrícola. Va a haber una baja en la producción, ¿qué cosa? En la producción agrícola. Al haber una baja en la producción agrícola, olvídate, nos vamos a la quiebra prácticamente.
¿Estamos claros hasta ahí entonces? Ahora, el fenómeno del niño es un fenómeno de índole continental, mundial, disculpa, índole mundial, afecta a todo el planeta, generando, por ejemplo, en el sur, ¿qué cosa? Calentamiento y en el norte enfriamiento, ¿de acuerdo? Ahora, estos, mira, se le dice el niño porque entra a partir de cuándo? Entra a partir de lo que sería la tercera semana de diciembre, para las fiestas navideñas. Obviamente se manifiesta con todo un verano muy cálido, un otoño también cálido, un invierno ligeramente cálido y en la primavera comienza, vamos a decirlo así, a estabilizarse, a normalizarse. La normalización se manifiesta como, chicos, la normalización se va a manifestar a partir de lo siguiente. ¿A partir de qué? La normalización se va a dar a partir de qué? A partir de que el anticiclón del Pacífico Sur se nutre de qué? De vientos de la Antártida. También, ¿qué cosa? Los vientos alisios se normalizan. Entonces, ¿qué pasa? Más influye ahí la corriente peruana que es empujada por el anticiclón y le empuja tanto hasta Tumbes, generando consigo que, si decíamos que el niño te generaba un calentamiento, la niña, que vamos a decirlo así, es la estabilización, ¿qué te va a generar? Un enfriamiento. Entonces, acuérdate, el niño calienta, la niña enfría. El niño que calienta la atmósfera, bueno, el mar y la atmósfera. La niña que hace lo mismo, pero en realidad lo enfría. ¿De acuerdo? En versión fría. ¿Está claro hasta ahí o no, chicos? ¿Preguntas, dudas? Listos. Entonces, con eso prácticamente estamos, ¿qué cosa? Estamos en este caso terminando, ¿no? Entonces, como te digo, cuando hay fenómeno del niño, la zona más afectada en el Perú es la costa norte, ¿no? Por el incremento de qué? De precipitaciones, chicos. Por el fuerte incremento de qué cosa? De precipitaciones, ¿no? Obviamente en la zona sur y en la zona andina, lo que vamos a tener principalmente es la presencia de qué? De sequías por la falta de agua, dado que ahora comienza a llover abajo, pues, ¿no? ¿De acuerdo? En cambio, la niña, ¿qué cosa es? La niña es todo lo contrario al niño, pues, ¿no? También es una anomalía marítima atmosférica, vamos a decirlo así, de la reconstitución, ¿no? De la corriente peruana, pero obviamente que se prolonga hasta Tumbes, generando un fuerte enfriamiento. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? Y bueno, chicos, dejamos geografía, te dejo ahí las claves, ¿sí? Te dejo ahí las claves. 1B, 2C, 2B, disculpa, 3C, 1B, 2B, 3C, 4A. ¿De acuerdo? Y 4A. ¿Preguntas, dudas hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Listos. Muy bien, entramos entonces a Cívica. La semana pasada, obviamente nosotros estábamos hablando sobre qué cosas, chicos. Hablábamos sobre la cultura de paz, la convivencia democrática, cómo vivir en este caso en el Perú de una manera armoniosa, ¿no? Entonces, cómo llegar a esa cultura de qué cosa, cómo asentar las bases de una cultura de paz, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, asentar una cultura de paz es valores, ¿no? Establecer una serie de valores, actitudes, tradiciones, que obviamente contribuyen a qué cosa, a resolución de conflictos, de problemas, a través de medios pacíficos, ¿no? Fomentar más que cosa el tema del diálogo y el consenso, ¿de acuerdo? El tema del diálogo y el consenso. Cosa que obviamente no vemos porque justo estábamos hablando la semana pasada que teníamos tres grandes problemas. ¿Cuáles eran esos tres grandes problemas, chicos? ¿Se acuerdan o no? Uno de ellos eh, era el tema de qué? De la discriminación, exclusión de una persona, un grupo de personas de gozar plenamente sus derechos. Teníamos en este caso la corrupción, que es el uso indebido de qué cosa? Del poder, ¿no? Que se confiere en este caso a la autoridad, al funcionario, para que ésta obtenga beneficio o dé un beneficio a otro o a un tercero. Y lo vemos en las distintas formas, ¿no? El cohecho, por ejemplo, el pasivo y el activo, ¿no? Que es el soborno, ¿no? El cohecho pasivo se refiere, en este caso, al que recibe, mayormente al corrupto, y el cohecho activo procede en el corruptor, el que ofrece la coima, ¿no? También habíamos hablado del peculado, que se hace uso indebido de los recursos del Estado,
¿no? Habíamos hablado también de qué cosa, el tráfico de influencias en el cual tanto corrupto y corruptor lo que buscan, qué cosa es coludir, ¿qué quiere decir? Asociarse, pero para beneficiar a quién? A un tercero, a un tercero. En el caso de la colusión, ya te he dicho, es la colusión es la asociación entre el corrupto y el corruptor, para ambos, en este caso, obtener un beneficio. ¿De acuerdo? Ambos obtener en este caso un beneficio. Hablábamos también de la malversación de fondos, que quiere decir que es el uso indebido de qué cosa, de los fondos del Estado, ¿de acuerdo? También hemos hablado de qué, a ver, otra más, que se me está olvidando por ahí, ya se me olvidó, había una más, a ver, había una más, aparte de la malversación de fondos. Bueno, si se acuerdan me lo dicen, pero estuvimos viendo eso, y también estuvimos viendo el tema de la delincuencia, que es cuando se refiere a qué cosa, se refiere a la delincuencia, a la violación de la ley, ¿no? En sus distintas, ¿qué cosa? En sus distintas formas, chicos, en sus distintas formas, ¿no? Y obviamente la infracción de la ley es lo que nosotros vamos a llamar como qué, como delito, ¿no? Entonces hay delitos contra la vida, contra el honor, la integridad sexual, patrimonio cultural, o sea, entonces todos esos delitos que comete una persona, ¿de acuerdo? Todos esos delitos que comete una persona son, ¿qué cosa? Acuérdate, van a ser sujetos a sanción. Y esa sanción es la suspensión de la pena privativa de que, bueno, la suspensión de la libertad, ¿no? O establecimiento de la pena privativa de la libertad, ¿no? Por un momento, ¿no? ¿Estamos claros hasta ahí o no, chicos? Entonces, si podríamos solucionar estos problemas, olvídate. Entonces, ¿cómo podemos, empezando de pequeños, establecer el mecanismo de resolución de conflictos? Uno de estos mecanismos, vamos a ver que son la negociación, la mediación y la conciliación. ¿Qué cosa es un conflicto? Es una pugna de intereses, chicos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es una pugna de intereses entre dos personas o dos grupos de qué? O dos grupos, en este caso, de personas. En el cual obviamente hay una confrontación de qué? Hay una confrontación de interés. ¿De acuerdo? De interés. Entonces, ¿cómo podemos en este caso solucionar estos conflictos sociales, políticos, comerciales? Esta pugna de interés. Lo podemos hacer en este caso a través de qué cosa? De la negociación, la mediación y la conciliación. En la negociación, ¿qué es lo que sucede? Acá en la negociación solamente intervienen las dos partes que están en conflicto. Solamente van a intervenir las dos partes en conflicto. Acuérdense, chicos. Solamente van a intervenir las dos partes en qué? En conflicto. ¿Sí? Solamente van a intervenir las dos partes en conflicto. Entonces, acá es muy importante que para que se pueda dar la negociación, obviamente, primero se identifique los puntos de disputa, de conflicto, y luego se establezcan propuestas. Y dentro de estas propuestas se pueda, ¿qué cosa? Se pueda ceder, ¿no? Para poder llegar a una negociación exitosa. En el caso de la mediación, es cuando, ¿qué cosa? Obviamente no funcionó la negociación, entonces, ¿qué es lo que sucede? Entra a intervenir un tercero, ¿sí? Entra a intervenir un tercero. Y cuando interviene este tercero, ¿qué es lo que pasa? Cuando interviene este tercero, lo que va a suceder consigo es lo siguiente, chicos. Cuando interviene este tercero, lo que vas a tener consigo es lo siguiente, que lo que va a hacer el tercero es solamente moderar, ¿de acuerdo? Moderar, ¿qué cosa? Moderar lo que sería, ¿qué? Moderar consigo la solución. En otras palabras, las partes involucradas solucionan su conflicto, sino que el mediador les ayuda a que ellos puedan encontrar qué cosa, esa solución, ¿de acuerdo? Puedan encontrar esa solución. Es decir, el tercero no resuelve el conflicto. Ayuda a qué cosa, a que las partes involucradas lo resuelvan, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, ya utilizará ahí, ¿qué cosa? Técnicas de diálogo, ¿no? Para que, obviamente, ¿no? De negociación, en este caso, de resolución de conflictos, para que puedan, en este caso. Entonces, para que entiendas, imagínate una bronca entre Ross y Ángeles. Entonces, me llaman a mí de mediador. Yo le digo a Ross, ¿cuál es el problema? Ángeles, ¿cuál es el problema? Ross, ¿estás de acuerdo? Ángeles, ¿estás de acuerdo? Ross, ¿qué propones? Ángeles, ¿qué propones? ¿No? ¿Está dispuesta Rosa, en este caso, a obtener esa respuesta? ¿Qué dices, Ángeles?
obviamente le digo, Ross, ¿qué puede ceder? Ángeles, ¿qué puede ceder? Y obviamente hago que estas dos partes, ¿qué cosa? Puedan lograr consigo que puedan encontrar una solución. ¿De acuerdo? Una solución que obviamente beneficia a las dos partes. En el caso de la conciliación, obviamente interviene un tercero, pero ¿qué va a pasar acá, chicos? Lo que va a pasar acá es lo siguiente, que al no encontrar, ¿qué cosa? Al no encontrar una solución, ¿de acuerdo? Al no encontrarse una solución, el tercero tiene la disposición de qué cosa? De poder resolver qué? Poder resolver el conflicto, ¿sí? Tiene la disposición de poder resolver qué cosa? El conflicto, ¿sí? Entonces, dentro de nuestro sistema judicial, obviamente la resolución de conflictos, o mejor dicho, el mecanismo de resolución de conflictos, que es, en este caso, la conciliación, obviamente está reconocido como un proceso judicial, prejudicial. Entonces ahí tenemos la negociación, es cuando obviamente dos partes, ¿qué cosa? Se sientan a qué? A encontrar qué cosa, a resolver el conflicto. Ahí tenemos el ejemplo del exministro Yufra, cuando obviamente se reunieron con las comunidades campesinas. Entonces, Yufra representaba al Estado y obviamente los representantes de la comunidad campesina. Entonces, entre los dos comenzaron a qué cosa, a hablar, escucharon la otra parte, las propuestas, y obviamente tuvieron que ceder en algunos puntos ambas partes para lograr este acuerdo. ¿Sí? En la mediación, como te comentaba, ¿no? En la mediación, el mediador, ¿qué cosa? Lo que hace es mostrar un interés neutral, imparcial. En otras palabras, ayuda a que estas partes puedan, ¿qué cosa? Encontrar fórmula de solución, ¿no? O sea que, como te digo, modera, ¿qué? Modera el debate entre ambas partes, modera el conflicto hasta que las partes puedan encontrarle, ¿qué cosa? Pueden encontrarle una solución. Es decir, él no resuelve el conflicto. En el caso de la conciliación, si no se llega a este acuerdo, sí, en este caso el conciliador tiene la facultad de poder, ¿qué cosa? Proponer alternativas de qué? Alternativas de solución. Y en el cual las partes verán pues si se acogen o no. Entonces, ¿dónde podemos conciliar? En el caso del Perú, como te dije, es reconocido como un proceso prejudicial, ¿no? ¿Sí? Entonces podemos en este caso conciliar en los centros de conciliación gratuita o centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia. En el caso de los del Estado, los gratuitos son, en este caso, los Alegra, pero también tienes consigo los privados, en el cual, ¿qué cosa? En el cual cualquier persona puede, en este caso, ejercer, ¿qué cosa? Puede ejercer el rol de conciliador. Eso sí, tiene que llevar un curso certificado por el Ministerio de Justicia. ¿Para qué cosa? Para que pueda ejercer dicho acto, ¿no? Y obviamente de manera privada. Ahora, en el caso de la conciliación, como te decía, es una persona capacitada en temas de conciliación, acreditada por el Ministerio de Justicia, y que, como te digo, desarrolla pues de manera neutral e imparcial y facilita la comunicación de estas partes. Ahora, la resolución de la conciliación, el acta de conciliación, tiene que ser firmada por ambas partes y obviamente acatada. En caso que no se acate, ahí se inicia consigo, ¿qué cosa? El proceso, ¿qué? El proceso judicial, ¿no? Es decir, ya tú puedes ir al juzgado y en base a ese antecedente, ya el juez, ¿qué cosa? El juez decidir. ¿Listo, chicos, o no? ¿Preguntas, dudas? Ahí tenemos en este caso algunas características, ¿no? Obviamente materias conciliables, mayormente son casos de menor cuantía, desalojos, pago de deudas, indemnizaciones, pagos de alquileres atrasados, otorgamiento de escrituras públicas, ¿no? División y petición de bienes, incumplimiento de contrato, régimen de visitas, tenencia de hijos, pensión de alimentos, problemas vecinales, problemas límites, entre otros. Lo que no se concilia ya son, vamos a decirlo así, de mayor grado, procesos en este caso cautelares, garantías constitucionales, el tema de violencia familiar inmediatamente tiene que ser adaptada por quién, por el juzgado y la petición en este caso de herencia. Eso ya lo ve consigo quién, lo ve el juez. Ahora, ¿cuáles son las ventajas del proceso de conciliación? Las ventajas es que disminuye consigo tiempo, costos, es confidencial, es reservada y evita pues los engorrosos procesos que judiciales. Ahora, ¿por qué también es económica? Porque no necesitas de un abogado para que te estafe. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso del Perú, hemos tenido una época de conflicto interno, de máxima, ¿qué cosa?
en este caso, de máxima violencia, que ocurrió entre los años 80 y los años 2000. Obviamente, ¿qué pasa? El conflicto se transforma en violencia. Es cuando ya se viene a usar, ¿qué cosa? De forma ilegítima la fuerza y también en este caso las armas. En este caso, este conflicto interno se dio de parte de una persona, de un grupo, de una comunidad del Estado, en contra de la seguridad de todos. Entonces, en el caso del Perú, de acuerdo a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, habla que este conflicto armado interno se produjo, ¿qué cosa? Entre 1980 y el año 2000. Y fue, en este caso, ¿por qué cosa? Por culpa, por responsabilidad, ¿de qué cosa? De dos grandes movimientos de los 80 al 2000, de movimientos, en este caso, subversivos, ¿no? Subversivos cuya, ¿qué cosa? Cuya influencia era, ¿qué cosa? Romper el Estado de Derecho. Uno de ellos fue Sendero Luminoso, dirigido por el tío Abimael Guzmán, por este gran carnicero, ¿sí? De, vamos a decirlo, influencia maoísta, ¿no? Esta revolución popular llevada de qué cosa, del campo hacia la ciudad, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y el otro era el movimiento revolucionario Tupac Amaru, ¿de acuerdo? Que tenía más una influencia guerrillera y liderada por Víctor Polay Campos, ¿de acuerdo? Obviamente ambos en contra del Estado de Derecho, ¿de acuerdo? En contra de la democracia. El Sendero Luminoso se asentó, o el conflicto se asentó principalmente en la zona sur de nuestro país, principalmente en Ayacucho. Y en el caso del movimiento revolucionario Tupac Amaru, inició en Lima, en base a asaltos, ¿no? Atentados, pero luego se fue a qué cosa? A la zona nororiental de la selva, en la zona del Guayado, para allá, como te digo, trabajar de manera conjunta con los narcotraficantes. Obviamente este conflicto generó grandes pérdidas económicas, muchas pérdidas humanas, ¿de acuerdo? Y en el cual prácticamente dentro de las consecuencias vamos a ver que 70.000 víctimas mortales, la mayoría, las tres cuartas partes de estas víctimas eran ¿qué cosa? Quechohablantes, ¿no? El 85% viven en Ayacucho, Junín, Huancavelica, Apurímac. Entonces, las causas, obviamente por esa exclusión, las brechas económicas, la marginación de no acceder, ¿qué cosa? A los servicios, discriminación y obviamente también otra forma de manifestación, la violencia sexual hacia las mujeres. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, después de esto se establece la Comisión de la Verdad, el cual plantea, después de hacer un análisis de la situación, ¿no? De hablar de que prácticamente este conflicto armado nos costó 25.000 millones de dólares, que ahorita prácticamente está siendo superado en muertes y económico por el tema de la pandemia, ¿no? Pero volviendo a la CBR, nos plantea un plan integral de reparaciones, un proceso, ¿qué cosa? ¿De acuerdo? Proceso de reconciliación nacional y obviamente una serie de reformas institucionales, chicos, para que esto nunca más se vuelva a repetir. Listo, chicos, estoy ya concluyendo ahí la grabación, de acuerdo, estoy concluyendo ahí la grabación. Les dejo las claves, la 1 la B, la 2 la D, la 3 la A y la 4 en este caso la B. De acuerdo, la 4 en este caso la D. Listo, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Tienen un minuto. Me estaba olvidando la encuesta, chicos, me estaba olvidando la encuesta. ¿Ves? Usted me está olvidando la encuesta. Rapidito, un minuto para ir a esa encuesta. Rapidito, chicos, por favor. Ya para parar en este caso la grabación.